Gloria al Señor. El Señor es bueno, el Señor ha sido bueno. El Señor ha estado esta semana trabajando en mi vida, y yo sé que no solamente así como ha estado trabajando en mi vida, ha estado trabajando en la vida yo creo que de cada uno de nosotros, a través de las situaciones que nos presentan, a través de los mensajes que el Señor, por medio de estudios bíblicos, por medio de cultos de oración, por medio de nosotros escudriñar la palabra, el Señor trae a nuestra vida. Y Dios es un Dios que quiere que nosotros entreguemos todo nuestro ser, nosotros abramos nuestro corazón, y que sea el Señor de nuestra vida, que sea el único dueño de nuestro ser. Y en ese particular, pues, estamos dejando que el Señor nos trabaje, que el Señor nos dirija por donde Él quiere que nosotros caminemos, para que Él sostenga el señorío de nuestra vida. A veces nosotros queremos darle nuestra vida a Cristo, pero hay ciertas cosas que no le damos, ciertas cosas que queremos tener para nosotros, y Cristo quiere ser Señor de toda nuestra vida. Así que esperamos en el Señor que el Señor nos traiga palabras de bendición en este día, y que podamos trabajar, y el Señor pueda trabajar por medio de esa palabra, esas áreas de nuestra vida que a veces nosotros no le queremos entregar a Él. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, y vamos a comenzar con una oración para que el Señor tome control de toda palabra, de todo ser, de todo cántico, de toda alabanza que salga de nuestros labios, y que esto pueda llegar como olor fragante delante del Señor. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Señor, reconocemos tu poder, tu grandeza, Señor. Y reconocemos también que tú eres el Creador, y que nosotros somos los creadores. Nosotros tenemos bien en claro, Señor, quiénes somos nosotros delante de ti. Somos nada, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Limpia nuestros corazones, Señor. Quita toda duda, quita toda amargura, pero quita de nuestro ser, Señor, toda incredulidad. Porque hay veces, Señor, donde conocemos quién eres, sabemos que tú tienes poder, Señor, pero a veces como que no creemos que tú tienes el poder, o que a veces no te quieres meter en la situación de uno, como que no te interesan las situaciones de nosotros. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos. Toma todo pensamiento, Señor, que no sea tuyo, y llévalo cautivo a los pies de Jesucristo, Señor. Crea en cada uno de nosotros un corazón limpio, que quiera adorarte, que quiera alabarte, un corazón regenerado, que día a día, Señor, se dé cuenta de las grandes maravillas tuyas, de que quiera vivir para agradar y alabarte, Santo nombre. Estamos delante de tu presencia, Señor, y así nos presentamos. Todo aquello, Señor, que de una manera u otra hayamos hecho en la semana, que no hayamos confesado delante de ti, lo presentamos hoy, Señor, delante de ti, porque no queremos que no haya nada, Señor, que obstruya nuestra adoración hacia ti en este día. Te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque sabemos, y dice tu Escritura, que si nosotros confesáramos nuestros pecados, tú eres justo, Señor, para perdonarnos. Y dice la Escritura también que tú perdones nuestros pecados, y los arrojas a lo profundo de la mar, y nunca más te acuerdas de ellos. Pero hay que confesar. Y por eso, Señor, te hemos confesado en el día de hoy, que confesamos que hemos pecado delante de ti, que hemos sido transgresores de tu ley, Señor, pero que confiamos, Señor, y nos amparamos en esa promesa de que cuando la confesamos, Señor, tú nos perdonas y no te olvidas más de ello. Nos ponemos en tus manos, Señor. Toma control de todo lo que va a suceder en este día, y que sea tu palabra, solamente tu palabra. No sea tu palabra, Señor, la que sea predicada en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar el culto de alabanza al Señor con este cántico que dice: eres bienvenido a este lugar, mientras nos saludamos los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Gloria al Señor. Eres bienvenido a este lugar. Sí, Señor. Santo, vamos a gozarnos, iglesia. Vamos a aplaudir, vamos a envolvernos en la adoración. Somos pocos, pero somos los que somos, ¿verdad? Eres bienvenido a este lugar. Somos bendecidos al poder de esta lugar. Nos
a la casa de Dios. Santo. Estamos todos en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el sentir de cada uno de nosotros? Estar aquí con qué? Con gozo, con alegría, alegres en el Señor, porque estamos con la oportunidad un día más de compartir con nuestros hermanos en Cristo alabanzas, cánticos y el mensaje de la palabra de Dios en su casa. Eso es algo que nosotros lo hacemos todos los días, ¿verdad que sí, iglesia? Usted todos los días escucha su música cristiana, usted lo alaba, usted canta, usted le exalta, pero un día como hoy es especial porque nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo todos juntos. La palabra en Hechos decía que los cristianos, la primera iglesia, estaban todos unidos en el mismo propósito, tenían todas las cosas en común, ¿verdad que sí? Pues nosotros hoy estamos aquí unidos y en común adorando al mismo Dios, cantándole alabanza en común y en unión. Porque Cristo lo oró al Padre, le dijo, así como ellos son, tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y eso es lo que nosotros queremos. Tenemos esta oportunidad grande que el Señor nos ha dado de estar hoy como un cuerpo, iglesia, como un cuerpo, alabando, exaltando al Señor. Así que yo creo que lo que nos preocupó durante la semana, pues no se va a resolver hoy. Vamos a dejarla allá afuera, vamos a gozarnos en el Señor, sabiendo que el Dios que le servimos tiene el poder para resolver eso y muchas cosas más. Así que usted, mientras esté aquí, gócese, cante, alabe al Señor, levante su voz y alabe y gócese delante de la presencia del Señor mientras cantamos este cántico que dice: alégrense los que confían en el Señor. Gloria a Dios. Y alabamos, Señor. Sí, Señor. Usted confía en el Señor, iglesia. Usted tiene su confianza en el Señor. Mire, alégrense, alégrense. Iglesia, alégrate, alégrense, alégrense. Gloria a ti, Señor. Los que confían en el Señor, alégrense. Como una vez más, iglesia, dígale, alégrense.
¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos en el Señor? Ok, un montón de amén por ahí. ¿Cuántos de los que estamos, verdad, confiamos en el Señor, estamos alegres hoy? Gloria al Señor, ¿verdad? Si usted confía en el Señor, alégrese, porque no ha puesto su confianza en vano. Usted no tiene su confianza puesta en la bolsa de valores, ¿verdad? Que Dios sube y baja, y si usted tenía un montón de dinero, puede ser que mañana por la mañana ya lo perdió todo. La confianza de usted está puesta en Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra del Señor, que no he visto justo, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Gócese, que el Señor es su escudo y es su fortaleza. Así que alégrese en el Señor. Te alabamos, Dios. Servimos a un Rey poderoso, el Rey de gloria. El Rey que tiene control, dominio sobre todas las cosas, y es por eso que en esta mañana venimos ante ti, Señor, rindiendo nuestros corazones, rindiendo nuestro ser, buscando ser gratos a ti, Señor. Que todo lo que hagamos, que lo que cantamos, Señor, que lo que pensemos, que lo que recibamos, Señor, sea grato a ti, Señor. Por eso te cantamos, Señor.
voces, iglesia, dígale. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Sí, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, en transformar una vida. A lo que tú la quieres transformar, Señor. Glorifícate, Señor, mientras dejamos que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor. Que aquella gente que está allá afuera, que nos conoció a nosotros en otro tiempo de nuestras vidas, Señor, puedan ver, sean testigos del poder transformación de tu palabra, del poder transformador de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. En nuestras vidas, Señor. En la vida de cada uno de estos hermanos que están aquí en este día, Señor. Glorifícate en medio de la prueba, Señor. Glorifícate en medio de la necesidad, Señor. Glorifícate en medio de la enfermedad, Señor. Glorifícate en medio de cualquier situación que esté pasando, Señor. Glorifícate. Que tu santo y bendito nombre sea glorificado. Santo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor Santo. Tú que estás sentado, Señor, sobre querubines. Tú que estás en el trono, en medio de serafines, Señor, te pedimos que vengas. Pedimos, Señor, que llene nuestro corazón, que llene nuestra vida, que llene nuestro ser, de todo lo que sea, Señor. Como dice esa canción, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta nuestro corazón, Señor, quebranta nuestra vida. Porque queremos, Señor, ser llenos de ti. Que todo lo que hablemos, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que por donde nos movamos sea reflejo de una vida transformada por el poder de tu Espíritu, Señor. Que la prioridad de tu reino, Señor, y que la prioridad, Señor, y que el reflejo de tu reino sea lo primero que nos levante en la mañana y sea lo que nos acostemos a cada noche, Señor. Que ese sea el deseo de trabajar, Señor, de trabajar. Que ese sea nuestro deseo, Señor, de vivir una vida llena de ti, Señor, de vivir una vida que muestre las obras de una vida transformada por el poder de tu palabra y por tu poder, Señor. ¿De qué nos vale, Señor, ganar el mundo si perdiéramos nuestras almas, Señor? Fortalécenos, Señor, y te pedimos, Señor, que nunca nos abandones, Señor, que estés con nosotros siempre. Que en los momentos más tristes, cuando a veces sentamos que no estás cerca de nosotros, Señor, tú nos dejes saber que sí estás ahí. Que aunque nos sintamos solos, como decía el pastor hace par de domingos atrás, no es porque estemos ausentes de ti. Que podamos entender, Señor. Podamos conocer que tú estás en todo momento con nosotros, aún en los momentos en que tú guardas silencio, Señor. Santo, Señor. Sí, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Dios. Tú que estás sentado sobre querubines,
estás en el trono, en la alabanza del pueblo. Solo a ti te alabamos, Señor Jesús. Tú que eres aclamado por tu iglesia en este lugar. Iglesia, levanta tu voz y dile al Señor de todo tu corazón. Porque mientras hay más y más del Señor en nuestro ser, iglesia, hay menos de nosotros mismos. Hay menos de nosotros mismos. Menguamos día a día, Señor. Queremos menguar día a día para que tú crezcas, Señor, para que tu poder, tu amor, tu misericordia sean reflejados en nuestras vidas, Señor. Que vivamos unas vidas con propósito. Que cuando salgamos allá afuera, la gente no nos diga, tú eres diferente porque estamos parados en una esquina diciéndole a la gente, tú eres un pecador, pues arrepiente, tú eres esto, tú eres lo otro, no, Señor. Que la gente pueda notar que hay diferencia en nosotros, en la forma en que vivimos, Señor, en la forma en que hacemos las cosas, en la forma en que mostramos tu amor, Señor, en la forma en que nosotros podemos mostrarte tu misericordia. Y cuando estemos enfrentando situaciones diferentes que sean, ya sea diferentes situaciones donde nosotros pudiéramos ser tentados, situaciones donde a lo mejor nosotros sin saber somos piedras de tropiezo de nuestro hermano, pudiéramos detenernos en ese momento y pensar, Señor, ¿cómo tú harías esto? ¿Cómo lo haría Jesús? Que vivamos vidas que glorifiquen al Señor en todo lo que sea. Porque yo me puedo parar aquí, iglesia, y poner una actitud de piedad y usted diga, wow, qué hermano tremendo, ese hermano es un varón de Dios, pero usted no sabe lo que yo hago cuando salgo de aquí. Usted no sabe lo que pasa por mi mente. Usted no sabe las cosas que a lo mejor yo hago en mi trabajo, las cosas que yo hago en mi hogar, la forma en que a lo mejor yo trato a mi esposa. Que todo lo que nosotros hagamos, iglesia, no lo hagamos por impresionar a los demás. Porque cuando lo hagamos de esa manera, pues dice la palabra que recibiremos nuestra recompensa cuando alguien diga, oh hermano, tú eres un hermano tremendo. Dios le bendiga, ya recibimos nuestra recompensa. Lo hagamos por amor a Dios, porque Dios ha transformado nuestras vidas, porque queremos ser reflejos de la gloria de Dios aquí en la tierra. Santo seas, Señor. Bendito seas. Hemos alabado al Señor por medio del cántico. Hemos alabado al Señor por medio de las alabanzas. Vamos a hacerlo ahora por medio del diezmos y ofrenda, que como siempre decimos cada domingo, son para el esparcimiento de la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen y para el mantenimiento de las labores de la iglesia local. Y como ya por costumbre, vamos a pedirle al hermano Joey, si tan amable puede pasar al frente y orar por los diezmos y la ofrenda. Señor Padre celestial, tú eres grande y eres poderoso, Señor. Tú controlas todas las cosas que suceden, Señor, y te damos gracias por tu vida tan bonita. Te damos gracias por este
estos días, Señor, no es frío porque podemos ver tu calor, Señor, podemos sentir tu calor en nosotros, Señor, cuando te acercas. Te damos gracias por todo lo que haces en esta iglesia, Señor. Estamos pidiendo por la hija de Fleming Ayman, Señor. Tú conoces a la familia hispana que está aquí. Tú conoces por qué viven aquí, tú conoces por qué nos has traído aquí. Te pedimos que nos sigas, Señor, poniendo frente a las personas que viven aquí para que nosotros podamos, Señor, mostrar tu amor. Te pedimos, Señor, estas ofrendas que traemos, Señor. Te pedimos que las bendigas, te pedimos que las sigas usando, Señor. Sabemos que tú nos quieres a nosotros como ofrendas ante ti, Señor, pero somos obedientes a estas cosas. Te damos gracias por todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden pasar adelante y depositar sus pies. Santo Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer un pacto de santidad en este momento? Que el Señor cuidar sus manos, cuidar sus ojos, cuidar su corazón de todo lo malo. Que su deseo y su anhelo en su corazón de no fallar al Señor jamás. Si ese es su deseo en su corazón, cante con nosotros esta canción que dice: hacemos todo ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos todo ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuídame mis ojos, cuídame mis manos, cuídame mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Dígale, cuida la iglesia. Cuidaré mis ojos,
podamos cuidar nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón de todo aquello, Señor, que no es tuyo, porque no queremos fallarte jamás. Señor, gracias, Señor. Queremos pedir, Señor, que en este momento tú tomes control de nuestro ser, tomes control de nuestras emociones. Te doy gracias por lo que he estado haciendo en mi vida, Señor, esta semana, mientras estamos preparando este mensaje. Gracias, Señor. Y te pido, Dios, que de la misma manera que tú has revelado las cosas que hay que cambiar y las cosas que tenemos que de una manera u otra corregir en nuestras vidas, Señor, que sea de bendición para nosotros, pero que no quedemos, Señor, como oidores, sino que vamos a poner en práctica y mantenernos firmes, Señor, en el momento en que estas cosas sucedan, para que podamos glorificar tu nombre aquí en la tierra. Que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestras manos, que cuidemos nuestro corazón, Señor, en todo aquello que nos viene. Gracias, Señor, me pongo en tus manos en este momento. Toma control de mi ser, porque yo, Señor, que lo que aquí se llama sea tu palabra, solamente tu palabra. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Era uno de estos que son de acá. Me voy a poner uno de ellos de acá. ¿Soy un toque más o menos? Santo. Esta semana ha sido una semanita buena, ¿verdad que sí? Una semanita llena de bendiciones, llena de situaciones y a veces hasta metidas de pata y cosas que le suceden a uno para que uno aprenda que uno tiene que poner la confianza en el Señor, que Dios a veces hasta las cosas más pequeñas y más insignificantes que nosotros pensemos tiene control y que nuestra responsabilidad es poner las cosas siempre delante del Señor. Un poquito enfermo, no sé si es el polen, este cambio de temperatura o que unos días calientes, otros días fríos, hace que ya el polen empiece a salir antes de tiempo y a mí el polen me mata, unas alergias terribles. Pero yo quiero que ustedes busquen en su Biblia el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 25. Vamos a estar leyendo los versos 33 y 34. Génesis 25, versículos 33 y 34. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Yo quiero, iglesia, que nosotros leamos todo esto juntos. Y dice así: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, te damos gracias, Señor.
Damos gracias y te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que no somos quienes, Señor, para poder pararnos aquí delante de esta congregación a llevar tu mensaje, Señor. Pero tú has usado y te ha complacido usar lo vil y lo despreciable para avergonzar a los sabios y a lo inteligente. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir en esta mañana, Señor, sea de tu agrado, que sea inspirada por ti, que todo lo que hablamos aquí, Señor, sea para la gloria, para la honra y para la edificación de tu pueblo, Señor. Toma control de mi ser. Te pido, Señor, que tu mensaje sea escuchado y que tú abras la mente receptiva de cada uno de nosotros y que al salir de este lugar salgamos transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Iglesia, esta es una historia que por lo general todos nosotros la hemos escuchado un montón de veces. Hemos escuchado un montón de veces la historia. Hay gente que ha predicado mensajes acerca de esta historia sobre el nombre de Esaú, sobre el nombre de Jacob, de cómo Jacob engañó a su propio hermano, de cómo Jacob era una persona que le hacía honra a su nombre, de que era un engañador, un suplantador, y hemos escuchado un sinnúmero de historias y a lo mejor de mensajes con respecto a esta historia. Pero cuando yo estuve leyendo estos versículos, aproximadamente hace tiempo yo vengo leyendo esta historia y el Señor ha venido trabajando conmigo de una manera bien especial, en el sentido de que cuando nosotros leemos esta historia, usted sabe que en el tiempo antiguo y todavía en estos días se habla mucho sobre la primogenitura, sobre todo en los tiempos antiguos, en el tiempo donde se desarrollaba el Antiguo Testamento. La primogenitura era algo que se le daba mucha importancia. Era el derecho que el primer nacido, por lo general casi siempre tenía que ser un hijo varón, recibía de su padre. Era un derecho que se recibía. Pero más que nada, yo le voy a cambiar el nombre de esa primogenitura y le vamos a llamar, por lo menos en este día hoy, le vamos a llamar bendición. Le vamos a llamar a esa primogenitura, le vamos a llamar la bendición de Dios. Vamos a llamar bendición porque cuando ustedes leen esa historia, si fuera un derecho que recaía sobre el primer hijo nacido, en esa historia no se da ese caso. El primero que nació fue Esaú, y se supone que a pesar de que ambos eran gemelos, no sé si usted lo sabía, pero que usted lo sepa, pues usted lee la Biblia, eran hermanos gemelos. Uno obviamente tiene que nacer primero y se reconocía primogénito al que, como decían, rompía el vientre de la madre. Por derecho, el primogénito, el que se supone que recibiera esa bendición, fue el hijo mayor que salió, que se llamaba Esaú. En ese caso no fue el mismo. Cuando usted estudia el caso de Isaac, cuando Abraham fue a hacer la bendición y fue a hacer una bendición, si el derecho de la primogenitura fuera el primer hijo nacido, porque cuando usted va a Deuteronomio 21:17, dice que, vamos a buscarlo rapidito ahí, dice Deuteronomio 21:17. 21:17 de Deuteronomio dice lo siguiente. Dice más, el hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de tu vigor.
y suyo es el derecho de la primogenitura. Ese decreto se establece mucho más después para evitar eso mismo, evitar que a lo mejor una persona que tuviera diferentes hijos con diferentes mujeres o diferentes esposas solamente heredara lo que él quería darle como bendición al hijo de la mujer que él más amara o al hijo que él más quería. Pero en este caso, como estamos hablando, no pasó así. El que rompió el vientre de la madre fue Esaú y no fue Jacob. En el caso de Isaac, la primogenitura no hubiese sido de Isaac, ¿cierto o falso? Porque el primer hijo que tuvo o que engendró Abraham, ¿cómo se llamó? Se llamaba Ismael. Fue el hijo que él tuvo con Agar, la sierva egipcia de Sara. Pero en ese caso tampoco se le dio la primogenitura a Ismael, sino que se le dio a Isaac. Así que entonces no vamos a estar hablando de lo que es un derecho de primogenitura, sino que vamos a estar hablando de lo que es una bendición. Y es bien importante que nosotros tengamos eso en claro. Si usted se da cuenta, los que estaban recibiendo esta bendición eran los hijos varones. Pero es bien curioso porque lo que coincidía con esa bendición que se le daba a ese hijo mayor consistía en que se le daba prácticamente a ese hijo una doble porción de lo que tenía el padre. ¿Por qué se le daba una doble porción de lo que tenía el padre? Porque se supone que ese muchacho que recibía esa bendición o que recibía esa herencia, tenía a su cargo el encargarse de la familia. Cuando el padre no estuviera, él era el que iba a estar encargado de resolver los asuntos de la familia, él era el que iba a estar encargado de ayudar a sus hermanos, de sostener a su madre, de sostener a la familia completa. Tenía que ser una persona que tuviera las cualidades. Así que el padre desde pequeño empezaba a trabajar con esos muchachos. ¿Para qué? Para que cuando él llegara el tiempo de recibir esa bendición o recibir ese regalo de la primogenitura, la persona estuviera con una conciencia clara de cuáles eran sus responsabilidades por recibir esa bendición. Vimos que era un derecho que se recibía solamente la primera persona, o sea, el primer nacido, que era un derecho. También vimos que lo que recibía era cierta porción. Culturalmente, a ese primer hijo se le pasaba, como le dije ahorita, ese derecho patriarcal, donde él era el que se iba a encargar de sostener su familia, él era el que iba a estar encargado de velar por la seguridad, por el sostén y por el mantenimiento de toda su familia. Y eso es bien importante, iglesia. Porque cuando nosotros nos empezamos a estudiar y empezamos a ver este tipo de conducta, o empezamos a ver esta historia, usted se va a dar cuenta de algo bien interesante. Estos muchachos nacen gemelos. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Derecho patriarcal, el derecho de esa bendición tenía que haber sido sobre el hijo que nació primero. ¿Cierto o falso? Independientemente que los dos hayan nacido con 20 segundos de diferencia, el que salió primero, de acuerdo a la ley de la primogenitura, es el que recibe y hereda la bendición. Importante que tengamos, como le dije, esto bien definido, porque, iglesia, en esto que vamos a estar viendo hoy, en estos dos gemelos, nosotros vamos a ver dos cosas que hoy en día gobiernan prácticamente todo el ámbito de lo que hay alrededor de nosotros. Usted va a ver en un nacimiento de dos personas con a lo mejor 20, 10 y acaso 15 segundos de diferencia entre el parto de uno al otro. Usted se va a dar cuenta, usted va a ver las dos tendencias que rigen todo lo que es en el mundo hoy. El que vive para sí mismo y el que vive buscando la voluntad de Dios, o el que vive buscando lo que Dios quiere para su vida.
que vive para sí, de acuerdo al mundo, buscando el deleite en los placeres del mundo, buscando los deleites y los placeres momentáneos, y el que vive para Dios, buscando la dirección del Señor. Algo bien importante es que cuando nosotros empezamos a leer la historia, si nos vamos a ese mismo capítulo 25, desde el versículo 20, vamos a buscarlo aquí, 24 en adelante, dice que cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. O sea que tan pronto salió uno, ya el otro venía con la mano reindada del tobillo de su hermano. Lo que hubo entre parto, de la diferencia a lo mejor en ese parto, si acaso fue un minuto como mucho, porque ya el otro niño venía trabado del otro, venía agarrado del otro niño. Dice que trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Isaac tenía 60 años, iglesia. Isaac era una persona que ya estaba mayor, un poquito mayor de edad. Aquel tiempo obviamente la gente duraba muchísimo más que a lo mejor duramos nosotros hoy en día. El lifespan de aquel tiempo era mucho más largo que a lo mejor el que nosotros tenemos hoy. Una persona de 60 años, comparativamente en aquel tiempo con el tiempo de hoy, podría ser el equivalente a una persona de 30 años, o una persona todavía con mucha fuerza, con mucha vigor, con muchas ganas de hacer las cosas, con toda una vida por delante. Pero aquí hay una cosa, y es que usted está viendo, cuando estamos viendo en esta historia, hay dos lados, iglesia. En esta historia hay dos lados. Si usted se va al versículo 28, mire lo que dice ahí. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y eso es bien importante, iglesia, que nosotros nos detengamos ahí y empecemos a ver ese versículo. ¿Por qué? Porque basado en el derecho de la primogenitura, de lo que veníamos hablando, que se le daba una porción doble, se le daba a un hijo ese beneficio o esa bendición de que tuviera esa porción doble para que se encargara de su familia, para que subsistiera su familia, para que velara por los intereses, por la seguridad, para que dentro de la familia no existiera absolutamente nada. Usted empieza a darse cuenta que ya había un favorito del padre. Isaac amaba más a Esaú. ¿Por qué, iglesia? Lo dice bien claro ahí. Porque comía de su casa. Porque Isaac sabía que aquel que estaba allí afuera a lo mejor era un proveedor, que aquel no le tenía miedo a nada, que aquel salía, se iba 3, 4, 5 días a cazar, y cuando volvía podía ver ese fruto de esos 4 o 5 días que estaba por allá trayendo, y eso a él lo hacía sentir bien. ¿Por qué, iglesia? Porque usted se da cuenta, usted sabe que ya tiene una persona donde el día que yo falte, él se va a encargar de todos ustedes. Aquí nadie va a sufrir hambre, aquí nadie va a tener ningún tipo de necesidad, porque es un buen proveedor, porque es una persona que se interesa en proveer y que es una persona que tiene esas características. Dice la historia que la madre amaba más a Jacob. Amaba más a Jacob. Esaú, cazador diestro en el campo. Jacob, quieto, que habitaba en tierra. Vamos a seguir añadiéndolo a la historia. Y ustedes a lo mejor están diciendo, ¿por qué es que estamos escuchando todo eso cuando lo que estamos hablando es de bendiciones? Yo lo voy a contestarles ahorita, iglesia. Estamos viendo que el Esaú era cazador y el Jacob era una persona quieta. Cuando yo me puse a estudiar ese texto, yo me puse a ver que la palabra quieto en el vocabulario hebreo se llama ta'am, y esa palabra ta'am lo que quiere decir que es una persona inocente, una persona que está en una completa integridad. Y cuando usted busca la palabra que decía que era tienda, que habitaba en tienda, esa se deriva de ogel, que la palabra es como la persona nómada, sedentaria, que vive
en el desierto, en tiendas y se va transfiriendo de lugar en lugar. Pero esa palabra, a la misma vez, Ohel, tiene un verbo de donde se deriva esa palabra que quiere decir que brilla o que es transparente. Lo que yo pude inferir, iglesia, es que mientras a lo mejor el otro hermano estaba cazando, estaba buscando la manera de hacerse fuerte, el otro hermano estaba buscando la manera de subsistir, de llevarle el pan a su familia, de hacer todo ese tipo de cosas, a lo mejor deleitándose en casa, porque no quiero estar cerca a lo mejor de mi familia, me voy 3-4 días, paso ese tiempo, porque es un tiempo para mí, yo me deleito, me gozo, me quito el estrés. El otro estaba en tienda, cuidando el ganado, trabajando un poco en la tierra, pero meditando en las cosas, viendo en qué tipo de cosas iban de una manera u otra a impactar su futuro. ¿Cuántos de aquí nosotros tenemos más de un hijo en la casa? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas veces nosotros que tenemos más de un hijo? Yo digo, yo tengo 3 hijos varones, y en mi casa hay, por parte de mi esposa, hay 2 hijos varones, son 5, como decimos en Puerto Rico, 5 machos. ¿Y a cuántos de ustedes no le da esa satisfacción cuando usted ve un hijo que se realiza? Cuando usted ve un hijo que de todos los otros hijos que hay es el más independiente, es el que menos ayuda necesita de nosotros, es el que se empieza a preparar, es el que empieza a hacer las cosas, es el que empieza a tratar la vida allá, y uno empieza así, wow, este muchacho de verdad que está bien encaminado, este muchacho tremendo. Y entonces ve el que a lo mejor necesita un poquito más de ayuda, o el que a lo mejor es un poquito más tranquilo, o el que a lo mejor es un poquito más distraído, y uno empieza en la mente a decir, pero qué cosa, estos muchachos, los dos son hijos míos, ¿por qué son tan diferentes? Si este fuera un poquito más comedor, si este fuera más independiente, si como que las cosas las captara más rápido y empezara a trabajar más rápido, eso nos va a pasar a todos nosotros, iglesia. Eso nos ha pasado a todos nosotros, iglesia. Y a veces nosotros no lo verbalizamos con nuestros hijos. Y yo les digo, iglesia, no lo hagan, porque a lo mejor usted, al verbalizar eso con un hijo, decirle, porque tú no eres como que estés haciendo, usted lo que hace es que lo está matando a ese muchacho en cuestión emocional y le está dañando su autoestima, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero nosotros como padres nos relacionamos más por lo general con esos hijos que son más independientes y que son más fuertes, y que porque nosotros entendemos que en cualquier situación que suceda, donde yo no pueda estar en mi hogar a una edad temprana, yo sé que este se va a encargar de que cosas funcionen en la casa. Yo sé que este va a ayudar a la madre, va a ayudar a sacar a su madre. Eso no pasa aquí en Cristo. Uno estaba haciendo tiempo y divirtiéndose en lo que a él le llamaba la atención, en lo que de una manera u otra llenaba su corazón y sus expectativas. El otro, que era más tranquilo, estaba observando todo lo que estaba a su alrededor. A lo mejor estaba observando la conducta de su hermano, a lo mejor estaba viendo las cosas que su padre y su madre no veían cuando estaban alrededor de él, y estaba pensando y diciendo en su mente, wow, toda esta bendición doble que pasaba a manos de él, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque independientemente que casa, independientemente que provee, independientemente que es una persona fuerte, a lo mejor su corazón y sus principios no están en las cosas verdaderamente que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos para subsistir como familia. Su corazón a lo mejor no estaba alineado con las cosas de Dios. Se complacía en hacer a lo mejor otras cosas que al otro joven que estaba tranquilo sí se complacía. ¿Y por qué yo le digo esto, iglesia? Porque por lo siguiente, nosotros en nuestras vidas, en muchos casos, nos ha pasado eso mismo que le pasó a esos muchachos. Nosotros hemos sido de una manera u otra bendecidos por Dios. Nosotros hemos sido bendecidos en gran manera por Dios, y hay veces en que nosotros de una manera u otra no reconocemos esas bendiciones de Dios, no las reconocemos, y entonces venimos a actuar como Esaú. Eso ha sido el fallo que usted puede ver a través de toda la humanidad en la vida de los seres humanos.
Nosotros, a lo mejor nuestros padres nos bendijeron y nos dieron todos los recursos que a lo mejor en aquel momento ellos pudieron haber tenido para darnos, para que nosotros fuéramos personas independientes, para que fuéramos personas que pudiéramos echar adelante. Y muchas veces nosotros despreciamos todo eso por las cosas que son bien efímeras. Despreciamos lo momentáneo por lo que trasciende, por lo que tiene la vida eterna, que nos lleva a la vida eterna, por lo que de una manera u otra nos puede significar por un bien, por este tiempo que nosotros caminamos en la vida. Yo quiero que entonces esta iglesia ahora veamos tres cosas bien importantes que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que ver en este versículo, en estos versículos que estamos estudiando, que nos pueden suceder a nosotros cuando nosotros tomamos la actitud de Esaú. Y yo le digo, iglesia, y se lo digo con todo mi corazón, yo estando conociendo al Señor aquí, conociendo al Señor ya de 7 años casi que llevo de conocer al Señor y de empezar una relación con Él, yo en determinada ocasión, de determinada cantidad de ocasiones, iglesia, yo me encuentro siendo un Esaú, donde yo tengo una bendición de Dios y yo me pongo a hacer las cosas que yo de una manera u otra quiero. Hago las cosas de la manera que a mí me gustan. Hago las cosas de la manera en que yo me sienta bien sin importarme qué pase con los demás. Y yo quiero, iglesia, como le estaba diciendo, que nosotros veamos tres cosas bien importantes que nos van a dar a nosotros a entender si nosotros hoy como cristianos estamos viviendo como Esaú. Y lo primero que nosotros tenemos que ver, iglesia, es que cuando nosotros vivimos para nuestra satisfacción, o sea, cuando vivimos como Esaú, menospreciamos lo que nos representa para bien. Ese versículo 33, iglesia, del capítulo 25 de Génesis. Jacob le está diciendo a su hermano: véndeme tu primogenitura, dame esa bendición, véndeme esa bendición que va a recaer sobre ti. Mire lo que le dice el hermano. Él le juró, le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Increíble, iglesia, que una bendición como la que él iba a recibir era el tomar el rol del líder de su familia. Una persona que iba a ser el líder de su familia, que iba a ser el que iba a cuidar a su familia, que iba a ser el protector, y que a lo mejor iba a ser el sacerdote de ese hogar en instruirlo en no solamente las cosas de diario vivir, pero las cosas relacionadas con Dios. Haya vendido, haya hecho un juramento de vender una bendición, iglesia, por un plato de comida. Un plato de comida, iglesia, por un plato de comida. Cuando usted lee la historia de el hijo pródigo en Lucas 15:11, ¿qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba en su casa contento, estaba tranquilo en su casa, donde todo lo tenía, donde recibía todas las bendiciones más grandes de su padre, de su familia. Disfrutaba de todo lo que el padre tenía. ¿Y qué le dijo al padre? Ven, dame lo que me toca, porque yo me quiero ir a disfrutar en el mundo. ¿Y qué dice la historia? Que el padre vendió todo lo que le daba. ¿Y qué hizo? Que todo aquello que le representaba para bien, que su padre le dio como bendición, lo fue y se lo gastó en beber, a lo mejor poniéndolo en un sitio o poniéndolo en un lugar más, ajustarlo a nuestra realidad. Se lo gastó en mujeres, se lo gastó en vicio, se lo gastó en droga, se lo gastó, sabe Dios en qué cosa.
Y cuando amaneció debajo de un puente, por ahí debajo, con la ropa toda rota, sin nada en el bolsillo, dijo, wow, ¿qué hago yo ahora? Vamos a buscar 1 Samuel 15:1. Samuel capítulo 15. Versículo 1. Saúl había sido una persona que había sido ungido por Samuel como Dios, como rey de Israel. Dios le había dado la tarea a Samuel de ungir a Saúl como el rey, como el líder, como la persona que iba a encargarse de los asuntos del pueblo, de liderarlo como rey, de protegerlo y de cuidarlo. Y mire lo que dice Samuel 15, versículo 1. Después dijo Samuel a Saúl, recalcándole su responsabilidad: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Mire lo que dice el versículo de ese mismo capítulo, versículo 8. Y Dios le había dicho a él que fuera a la guerra contra Amalek y que no dejara a nadie absolutamente vivo. Dios le había dado una bendición a Saúl para que Saúl fuera el rey, para que él liderara a su pueblo, para que su familia viviera bien, para que su pueblo viviera sin problema. Pero mire lo que dice el versículo 8. Que después que se le dio un mandato de que matara a toda persona, a todo animal, a todo ser, niño, dice en el versículo 8, que tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Dice, pero mira lo que dice: pero a todo el mundo mató a filo de espada. ¿Obedeció Saúl? No. Si Dios le dio una instrucción de que matara a todo el mundo, que tenía que destruir a todo el mundo allí, al dejar a ese rey vivo, desobedeció a la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que mire lo que dice el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mira lo que dice el versículo 10, iglesia. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Después de haber recibido una bendición como la que es el de liderar un pueblo, como que es la bendición que se le dio, de que si él seguía los preceptos del Señor, el Señor iba a hacer de él un linaje de reyes que no tuviera fin. Este hombre, de una manera u otra, traicionó y tomó por menos esa bendición que Dios le había dado. Lo mismo lo ve usted en Marcos 10, del 21 al 22, con la historia del joven rico. El joven rico, usted conoce esa historia. El joven llega corriendo donde Jesucristo y le habla y le dice sobre la herencia, sobre qué puede hacer él para heredar la vida eterna. Y Cristo lo confronta con las palabras, Cristo lo confronta con la escritura. Y este joven le dice: no, si yo todo eso yo lo he hecho. Cuando Cristo le dice y lo confronta con lo que verdaderamente había en su corazón, y le dice: pues entonces vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Qué pasó con este joven? Que dice que dobló su cabeza, se fue muy triste, porque amaba todo lo que tenía. Ese joven en ese momento estaba desperdiciando una bendición espiritual, algo que de una manera u otra le iba a redundar para su vida por los bienes que tenía hasta ese momento. Y yo quiero que nosotros tengamos esto bien claro, iglesia, porque nosotros podemos decir: es que yo necesito vivir bien, pero es que yo necesito de una manera u otra proveerle a mi familia. Yo necesito vivir. No estamos hablando de esto, iglesia. No estamos hablando de esto. Lo estamos hablando de que nosotros no dejemos de reconocer lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, y que verdaderamente empecemos a ver en nuestras vidas, en nuestra familia, qué es lo que verdaderamente es importante. Es importante que yo me mate trabajando toda una vida para tener una casa de $500,000 o de $2 millones,
cuando durante todo ese tiempo yo no invertí absolutamente nada en dedicarle a los hijos míos a que ellos conocieran del Señor? ¿Vale verdaderamente la pena que yo tenga un carro último modelo cuando el tiempo que yo puedo utilizar para enseñarle la palabra al Señor y compartir con mi esposa lo estoy utilizando en el trabajo para yo comprar ese carro? Estamos desperdiciando las bendiciones del Señor. Desperdiciamos y de una manera u otra no somos agradecidos por las bendiciones que Dios nos da. Mire lo que dice, segundo principio, iglesia, que yo quiero compartir con ustedes, que para mí de una manera u otra trabajó en mi vida, es que cuando vivimos para nuestra satisfacción, iglesia, rechazamos lo eterno por lo momentáneo. Mira el versículo 31 y 32 de Génesis 25. Es más, vamos a irnos desde el 29. Mire lo que dice el versículo 29 de Génesis 25. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme este día tu primogenitura. Mira esta, iglesia, mira lo que dice el versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Mire lo que dice el versículo 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan, y del guisado y de las lentejas que él comió, y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció la primogenitura. Yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo ahí, pero lo que usted le toma sentarse a comer, a beberse un vaso de jugo, un vaso de agua, levantarse e irse, fue por lo que este Señor cambió una bendición tan grande como lo que Dios tenía para su vida. Y yo no voy a decir más, iglesia, yo no sé si usted verdaderamente ha ido a comer a un sitio cuando usted verdaderamente, y lo voy a decir en bien puertorriqueño, cuando usted está desmayado, cuando usted tiene hambre, iglesia, usted la comida se la traga, se bebe lo que sea y salí. O sea que estamos hablando que por algo que duró aproximadamente, si hubiese tenido mucha hambre, como dice que tenía, porque le dijo: si me estoy muriendo del hambre, ¿para qué me va a servir la primogenitura si yo me estoy muriendo del hambre que tengo? Algo que a lo mejor le pudo haber durado 10 minutos, vendió y cambió toda una bendición que hubiese representado completamente algo distinto para la vida de él. Y nosotros somos de esa manera. Nosotros, por algo que de una manera u otra es momentáneo, cambiamos a veces esas bendiciones de Dios. Mire Salomón, vamos a buscar Primera de Reyes 11, el versículo 1 al 6. Primera de Reyes 11, versículo 1 al 6. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ninguna de ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas mujeres pues se juntó Salomón, iglesia, con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón, después de haber recibido la bendición de Dios, Salomón, después de haber escuchado la voz de Dios, Salomón, después que Dios, en la dedicación del templo, le dijo: si tú te mantienes en mis enseñanzas y en mis estatutos, yo voy a hacer que de ti sea un reino que sea eterno y que no tenga división. ¿Qué dice la palabra? Que se apartó. Que cuando vio la bendición, cuando disfrutó de la bendición, cuando disfrutamos de esa bendición, a veces esa bendición como que se convierte en maldición en nuestras vidas, porque nos aparta de una manera u otra de las cosas del Señor. Búsquese el libro de Jueces 16, capítulo 16 de Jueces. Estamos hablando sobre Sansón. Y dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón, la persona que Dios lo eligió como juez, que Dios desde pequeño, desde antes que naciera, le había dicho a la madre: tiene voto de nazario, no puede tocar nada que esté muerto, no puede allegarse a cosas que estén muertas, no puede cortar su cabello. Ustedes lo ven ahí, allegándose a una ramera. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, una mujer que era filistea, que habíamos visto anteriormente, como decía, cuando estamos viendo en la historia de Salomón, que Dios le había prohibido a su pueblo que se juntara con esas mujeres. ¿Por qué? Porque esas mujeres de una manera u otra lo iban a desviar de sus caminos espirituales, de seguir con el Señor. Mira el versículo 17. Y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi fuerza, se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Otra persona que después de haber tenido la bendición del Señor, después de haber recibido esa bendición de Dios, de una manera u otra, la desprecia. Hemos visto que cuando vivimos con nuestra satisfacción, despreciamos lo que nos representa para la vida. Cuando vivimos para nuestra satisfacción, iglesia, rechazamos lo eterno por lo momentáneo. Y no solamente eso, iglesia, sino que cuando vivimos para nuestra satisfacción, cuando fallamos, cuando nos damos cuenta, en buen español, de la metida de pata que hemos dado, de que, como dice mi esposa, cambiamos chinas por botella, no buscamos la restauración, ni buscamos tratar de arreglar las cosas, o aceptamos nuestra responsabilidad, sino que lo que hacemos es que empezamos a confabular para hacer el mal. Fíjense, Génesis 27, versículo 41. Iglesia, se me perdió el versículo, pero el versículo lo que dice prácticamente es que cuando Esaú se dio cuenta de lo que verdaderamente había pasado en aquel momento,
que él había vendido su bendición, que él había regalado su bendición, que había tenido su bendición en menos. ¿Qué hizo? Que lo que empezó fue a confabular y a decir: va a haber luto en la casa de mi padre porque a mi hermano lo voy a matar. Yo a mi hermano lo voy a matar. El 41 del mismo capítulo. Amén. Vamos a buscarlo ahí. 26, 41. 27, 41. Oh, que míralo ahí. Si aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto a mi padre y yo mataré a mi hermano. No pudo aceptar la responsabilidad de que vendió lo que le correspondía por un plato de comida, y cuando se dio cuenta que lo que cambió fue una comida de 10 minutos por una bendición de yo no sé cuántos años, y que eso siguiera de generación en generación, pues ¿qué hace? Es más fácil decir: yo no tuve la culpa, yo voy a matar a mi hermano. Entonces yo lo mato, sacar el problema, porque entonces todo eso pasa ante mí y esa es mi bendición. Eso mismo nosotros lo vemos en Génesis 4. Búsquese Génesis 4. Génesis 4, el versículo 11 al 14. Es la historia cuando Caín mata a Abel. Mira lo que pasa. Cuando Dios se dio cuenta de lo que había pasado, le dice a Caín, le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mire lo que dice Caín. En vez de pedirle perdón al Señor, en vez de decir: Señor, perdóname, lo hice mal, no debía hacerlo. Mira lo que le contesta: grande es mi castigo por ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Decisión tomada por él. En ningún momento Dios le dijo: escóndete de mí, aléjate de mí porque yo no te quiero ver, lo maldigo. Pero mire lo que hizo él. En vez de poder pedir la misericordia de Dios, sino que le dice: no, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. ¿A usted no le ha pasado, iglesia, que cuando usted de una manera u otra falla, usted le falla al Señor, usted toma alguna decisión o hace algo que de una manera u otra usted sabe que está malo? ¿Qué es lo que nosotros tendemos a hacer? A tratar de taparlo, ¿verdad? Se nos hace más fácil taparlo, se nos hace más fácil, como hizo Caín, escondernos, decir todo está bien y dejar eso ahí. No, y nadie me vio, pues nadie se dio cuenta. En vez de venir al Señor y pedirle al Señor que nos restaure, pedirle al Señor perdón por haber hecho eso y que nos restaure. Iglesia, comparto esto con ustedes porque, como le dije anteriormente, yo en mi vida personal he sido un Esaú. Yo en mi vida personal, en muchas áreas de mi vida, yo he preferido ese plato de lentejas que esperar un poco más y seguir y ver lo que Dios tiene para mí. Y por haber sido tan glotón, comerme ese plato de lentejas, yo he visto, no solamente, iglesia, en mi vida personal, yo he visto en la vida de mis hijos las cosas que eso acarrea, las cosas las consecuencias de haber de una manera u otra desperdiciado una bendición de Dios por algo efímero. Yo quiero, iglesia, que en esta mañana usted pueda entender esas cosas, usted haya podido tener esos 3 principios y evaluar su vida para ver cuán usted se asemeja a Esaú. Eso es algo entre usted y el Señor, porque como le dije ahorita, cada uno de nosotros venimos aquí, nos saludamos, damos un abrazo,
nos contamos a lo mejor una que otra pena, lloramos, nos abrazamos, cantamos cánticos, nos gozamos, pero cuando salimos de ahí, cada cual de nosotros tiene nuestra cajita de Pandora. Usted sabe cuando le falla al Señor y el Señor sabe cuando usted le falla. Yo no lo sé, hermano Pico no lo sabe, hermana Loida no lo sabe. ¿Cuántas veces yo le fallo al Señor? Pero aquel de allá arriba lo sabe. Y aquel de allá arriba yo no le puedo engañar. Yo le podré engañar a todos ustedes, pero aquel de allá arriba yo no le puedo engañar. Y es por eso, iglesia, que yo les exhorto en esta mañana, usted medite en esos 3 puntos que hemos discutido. Y que usted, iglesia, en este año no se halle vendiendo las bendiciones que Dios le ha dado a usted por basura. Porque cuando usted viene y realiza o se da de cuenta o entiende que a lo mejor 70 años de vida que usted tenga no son nada comparado con una eternidad, nosotros estamos siendo entonces malos mayordomos que no hemos sabido tomar esas buenas decisiones. Si Esaú hubiese sabido, iglesia, que esos 15 minutos, o a lo mejor esos 10 minutos, porque si verdaderamente tenía hambre, yo sé que eso no le duró ni 10 minutos, esos 10 minutitos de haberse comido ese guiso le iban a representar a él perder una bendición que se iba a impartir de generación en generación y que eso iba a seguir por el resto de esas generaciones. Téngalo por seguro, iglesia, que él se hubiese sentado y hubiese esperado un poquito. No cambie usted, iglesia, las bendiciones de Dios por las cosas que representan alegría, o representan placer, o representan algún tipo de satisfacción momentánea, porque el momento acaba, iglesia. A Esaú se le pasó la jartera. A los 10 minutos después que él comió, el hambre que tenía se le quitó. Pero lo que Esaú perdió, lo perdió por el resto de la vida, iglesia. Vamos a estar puestos en pie. Padre, te doy gracias, Señor. Señor, me has dado la oportunidad de llevar este mensaje tuyo, Señor, a tu pueblo. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu paciencia, porque a pesar de mis infidelidades, Señor, todavía me da una oportunidad más. Mientras leo tu palabra, Señor, y me preparo ya sea para un sermón o lo que sea, Señor, tú trabajas y hablas a mi vida. Yo doy gracias por eso, Señor. Y tú sabes que ha sido una semana dura para mí. Ha sido una semana fuerte, Señor, porque es difícil hablar de algo en lo cual yo soy partícipe, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que, Señor, que la palabra esté constante y latente en su mente, Señor, para que cuando ellos se encuentren ante unas decisiones así, Señor, en su vida o ante situaciones de estas, Señor, que no vengan esa bendición tuya, Señor. Que al contrario, Señor, que las atesoremos, que las podamos tener con nosotros siempre, Señor, que podamos ser agradecidos de estas bendiciones y que no vendamos nuestras bendiciones, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y aunque me caigo, yo sé que tú me das la oportunidad y me das la fuerza para levantarme, para seguir corriendo detrás de ti. Gracias, Señor. Iglesia, el altar está abierto en este momento. Cualquiera que sea tu situación, puedes pasar al frente. Si te ha pasado como a mi iglesia que has perdido esas bendiciones, que a lo mejor te han importado más las cosas del mundo que las cosas de Dios, que a lo mejor te han importado más el congraciarte con la gente por el qué dirán, que buscar lo que tú verdaderamente quieres para nuestras vidas. El altar está abierto, Señor.
al Señor mientras cantamos este cántico que dice: hacemos hoy ante tu altar. Gloria a ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, sí, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Dile: cuidaré, cuidaré mis ojos, Señor, para no ver lo que no tenga que ver. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. David decía en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, Señor, reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, perdónanos. Fortalecenos, Señor, y restauranos con tu poder, Señor. Te hemos fallado, tú lo sabes. Aquí lo estamos haciendo públicamente, Señor, reconociendo que te hemos fallado, Señor. Que en nosotros no hay absolutamente nada, Señor, que podamos hacer, Señor, para evitar fallarte. Solamente tú, Señor, dirigiendo nuestras vidas, Señor, es el que nos puede restaurar, Señor. No es el que nos da una nueva naturaleza, Señor. No tenemos que venir a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, y tú nos perdonarás, Señor. Dice ese mismo Salmo: dice ese mismo Salmo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito, humillado. Dios no lo despreciará. Santo Señor.
pedimos, Señor, que cuide. Cuídame mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, Señor. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso fuerte, Señor, iglesia. Tenemos la oportunidad de servir a un Dios que verdaderamente perdona pecados, un Dios que es misericordioso, un Dios que verdaderamente muestra esa misericordia y ese amor, perdonando nuestros pecados, iglesias, y en la forma en que lo hizo, haciéndose hombre, viniendo aquí y despojándose de vivir una vida de deleite, de riqueza, donde hubiese podido tener todo lo que quisiera, y vive una vida humilde y se despoja de toda esa riqueza y muere en una cruz sin tener que hacerlo, para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí, pudiéramos tener esa seguridad, iglesia, de que cada vez que nosotros le confesamos esos pecados a aquel que murió por nosotros, Él nos perdona. La verdad que sí, que Dios está fuera de línea. Dios que nosotros le servimos está fuera de línea. No hay otro, iglesia, como el Dios que nosotros le servimos. No hay uno otro que pueda salvar al hombre de su miseria. Que Dios va a darle a él, sí, la va a dar. Iglesia, y bueno, vamos a hacer un pequeño anuncio. Como ustedes saben, ¿verdad? Tenemos hoy el cumpleaños de Justin.